Bueno, como yo prometí, vamos a desarrollar un tema bastante bueno, un tema que nos va a dar una mantención espiritual y en nuestra alma, que le vamos a titular Diálogo Vertical. ¿Ya? Diálogo vertical. Uso esta palabra diálogo porque hay una palabra que vamos a desarrollar, ¿ya? Y vamos a hablar qué es lo que es realmente esa palabra. Vamos a ir a Mateo 14:23. Mateo 14:23 dice, después de despedir a la multitud, aquí habla del Señor, dice que subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Una vez más, después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Bueno, el tema que vamos a desarrollar es el tema de orar, ¿ya? Y lo quiero vincular a la palabra diálogo, la oración y el diálogo, ¿ya? Fíjese que el Señor estuvo un día entero ministrando a una gran multitud, pero Él tenía un secreto para poder ministrar y para poder, no quiero usar la palabra soportar, sino que para poder tener el aguante de estar todo el día ministrando. Y ese secreto, fíjese, era una relación, era una oración y era un diálogo que tenía con su Padre. Fíjese que el Señor, antes de empezar su ministerio en el día, eh, la mayor parte de la noche, y vemos muchas partes de la Biblia y varios versículos donde habla que el Señor se apartaba de noche a orar. Fíjese que cuando empieza el día, verdaderamente cuando se termina un día y comienza otro día, son las 12 de la noche. En el antiguo Israel había otro sistema, se hablaba de la hora tercera, la hora sexta, la hora novena, pero había una hora en especial que era la medianoche, que la conocemos como las 12 de la noche o las 00 AM, ¿ya? Fíjese que el Señor sabía dos cosas importantes. Sabía el momento cuando empezaba el siguiente día, ¿ya? Que eran las 12 de la noche, y también el Señor oraba una hora especial que eran las 3 de la mañana, ¿ya? Vemos varias referencias en las cuales el Señor oraba a esa hora. Y muy probablemente antes de ir a la cruz, en el jardín de Getsemaní, que significa prensa, que significa justamente prensa de olivas, donde se iba a sacar el aceite. Fíjese, en ese lugar probablemente estaba orando a las 3 de la mañana, y sus discípulos estaban cargados de sueño. Fíjese que según experiencias de guerra espiritual y según, digamos, la misma práctica, como que uno puede sacar una conclusión de que a las 3 de la mañana existe una actividad demoníaca bastante fuerte. ¿Por qué? Porque a esa hora está el sueño más profundo y obviamente, digamos, los demonios, los espíritus inmundos trabajan de noche, especialmente cuando estamos sumidos en el sueño, y a veces nos estorban en los sueños. Hay personas muy, por así decirlo, profesionales, entre comillas, o personas que saben orar realmente a Dios y buscan a Dios a las 12 de la noche, pero también a las 3 de la mañana, donde hay una actividad fuerte en el mundo espiritual. Nosotros en nuestra casa tuvimos un pastor hace muchos años atrás,
pastor Celso Quesada, de Rancagua. Y las noches que lo tuvimos en nuestra casa, en ese tiempo yo estaba bastante más joven, un poco más de adolescente, y bueno, nos dimos cuenta que él se levantaba automáticamente a las 3 de la mañana, porque eso lo tenía como costumbre, a orar al Señor. Bueno, fíjese que aquí el Señor ministraba y tenía bastante éxito en lo que hacía, pero él se apartaba a orar. Él se apartaba para tener una relación y un diálogo con el Padre. Pero fíjese que él se apartaba generalmente a lugares desiertos y también a montes. El Señor empezó a subir a un monte a orar aparte. No es que él estaba orando en medio de la multitud, no, sino que él necesitaba tener la tranquilidad y la paz suficiente para conectarse con el Señor y escuchar la voz interior del Espíritu, ¿ya? Y esto es algo bien especial, porque una persona, cuando ya empieza a tener una relación con el Señor, se da cuenta que el Espíritu de Dios nos habla muchas veces, nos exhorta, y es como que Él produce, digamos, las ganas, y más que las ganas, como que nos habla a la conciencia que es momento de orar por una necesidad especial, por algo que va a mostrar el Señor, por un calendario que el Señor tiene también, porque hay tiempos de oración a nivel personal, a nivel congregacional, y porque el Señor quiere mostrar algo o quiere revelar alguna cosa. Entonces, el Señor tenía este secreto, que Él se apartaba, Él iba a un lugar a estar solo en la presencia del Señor y recibir la instrucción del Padre, ¿ya? Él mismo decía: las obras que yo hago no las hago por mí mismo, sino las que he visto hacer a mi Padre, esas hago, ¿ya? Fíjese que el Señor tenía un momento de oración bastante especial, porque Él era como que veía en su espíritu o en una visión que Dios le daba lo que el Señor iba a hacer al día siguiente, y le mostraba toda la agenda que el Padre iba a hacer. Yo hace más o menos 2 años atrás hice un tema, lo puse digamos en una página, obviamente en uno de los links de la página Visión de Águilas Temuco, un tema escrito que le titulé La Agenda de Dios, y hablaba especialmente de que Dios revela, muestra a través de su palabra, muestra qué es lo que el Señor va a hacer. A mí el Señor me puso algo en mi corazón del año pasado. Lo íbamos a ejecutar en noviembre, se ejecutó finalmente en diciembre, y es el tema de las campañas evangelísticas, pero el Señor era como que ponía un deseo más fuerte, ¿ya?, en hacerlo, hasta que el Señor a través de un sueño me confirmó la urgencia de hacer estas campañas evangelísticas, ya que hay muchas personas que tienen gran necesidad del Señor, y es una de las formas que Dios habla. Hay varias formas como Dios habla, y la forma más importante y la más segura es en su palabra. También nos habla en sueños, también nos habla con nuestros pastores, las coberturas que también Dios nos pone. Dios los usa como un canal, y una función de la cobertura es dar palabras, dar instrucción, y que Dios hable por medio de ellos, especialmente la palabra profética, ¿ya? Entonces vemos acá que el Señor estaba orando aparte, y esto sucedió antes que el Señor empezara a caminar sobre las aguas, ¿ya?
Fíjese que antes de realizar los milagros, antes de realizar las grandes cosas que Jesús hizo, él antes oraba y recibía toda la instrucción, toda la revelación, toda la palabra del Padre. No es que él iba a ser ungido cada vez que iba a orar, no, él fue ungido por el Señor una vez para empezar su ministerio. Y fíjese que todos los milagros, todo lo que el Señor hizo, todo lo que el Señor habló, enseñó, tiene una aplicación profética y profunda. Fíjese que el Señor empezó a caminar sobre las aguas y vemos este relato donde Pedro se baja de la barca y empieza a hacer lo que el Señor hacía porque tenía sus ojos fijos en él, ¿ya? Y sabemos la historia que él empezó a ver su entorno y se empezó a hundir y le dijo al Señor que tenía poca fe. Pero lo que estaba haciendo el Señor era confirmar una palabra que está escrita en el libro de los Salmos, que dice: Jehová camina sobre las muchas aguas. O sea, él estaba dando a conocer que Jehová, que Dios mismo encarnado, hacía eso, ¿ya? Muchas veces el Señor hablaba por medio de códigos, ¿ya? Al principio los discípulos no le entendían mucho lo que él decía, pero después con la llenura y la llegada del Espíritu empezaron a recordar las palabras del Señor. Y el Espíritu hace recordar la palabra de Jesucristo, fíjese. El Espíritu mismo, el Espíritu Santo que envía el Padre, empieza a recordar todo lo que ha dicho el Señor, ¿ya? Y podemos ver que todo lo que hacía el Señor era porque tenía una intención y había un mensaje oculto detrás de todas sus obras. Y fíjese que han pasado 2000 años ya y seguimos hablando de las cosas que hizo el Señor. Y no están escritas todas las cosas que hizo el Señor porque Juan habla como en un modo literario, no me recuerdo cómo se llama, una forma literaria como que se exagera un poco, que dice que ni cabrían en todo el mundo los libros de las cosas que él hizo, pero las cosas que están escritas de él es para que creamos en él. Fíjese lo que dijo Juan. Bien, vamos avanzando. Fíjese lo que dice Pedro, 1 Pedro 3:7, dice: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Está hablando de las esposas, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Fíjese que hay un enemigo del diálogo, hay un enemigo de la oración, pero antes de definir cuál es el enemigo del diálogo y de la oración, quiero definir un poco más exactamente lo que es la oración. Por eso que lo comparo con la palabra diálogo, ¿ya? La oración es algo recíproco, es algo que se eleva a Dios. Sabemos que la oración sube al trono de Dios, sube como el incienso, ¿ya? Pero luego viene la respuesta. Y realmente eso es oración en sí. Nosotros tenemos la idea y concebimos la palabra oración como un monólogo, o más que eso, prácticamente alguien que habla y que pide a Dios. Pero la oración es mucho más que eso. No estoy diciendo que está mal pedir, no, está bien, ¿ya? Nosotros tenemos que pedirle a nuestro Padre, porque Él está esperando que nosotros le pidamos sabiamente y en el Espíritu para que el Señor nos dé la respuesta. Pero la oración se completa con la respuesta del Señor. Hay alguien que puede decir, ¿sabe qué, pastor? Yo he orado por 5 años y no he tenido ninguna respuesta. Y a veces el silencio de Dios es una respuesta.
Fíjese. A veces Dios no nos responde porque posiblemente estemos pidiendo algo que no nos conviene. Y el Señor a veces en su infinita sabiduría ya nos habla y que nos dice que lo que estamos pidiendo no nos conviene. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Señor sabe y conoce todas las cosas y Él quiere lo mejor para nosotros. A veces hay una espera, o a veces también la oración viene casi instantáneamente, ¿ya? Pero el Señor de que responde, responde de muchas formas. Ahora, oración y diálogo tienen mucha relación. Yo diría que es casi la misma cosa, ¿ya? Un diálogo es una conversación. Un diálogo es cuando uno tiene una relación con una persona y conversa. La palabra caminar con Dios en un sentido también significa la oración, porque cuando nosotros caminamos con alguna persona, obviamente no vamos a caminar para estar callados, sino que vamos a caminar para conversar, ¿ya? El tema de caminar con Dios es algo profundo, es algo una relación de vida, es algo que tiene que ver con la devoción, es algo que tiene que ver con la relación profunda, íntima. Pero una de las facetas de caminar con Dios también es dialogar y es conversar con Dios, ¿ya? No con a veces se confunde conversar como que tratar de imponer nuestras cosas, nuestros argumentos. Nosotros tenemos que pensar que Dios es Dios y tenemos que relacionarnos, uno, como creación de Dios frente a Dios, y lo otro, que tenemos que relacionarnos de hijos a padres, ¿ya? Porque Dios es nuestro Padre por excelencia, ¿ya? Entonces, hay un enemigo de la relación, hay un enemigo del diálogo, de la oración, que es el estorbo. ¿Y cómo se puede ocasionar el estorbo? ¿Ya? Por ejemplo, aquí hay una comparación de el marido y la esposa, ¿ya? Eh, a veces cuando hay una mala relación en el matrimonio, hay una mala relación en la pareja y los dos se acuestan airados, no han conversado, no se han pedido perdón, es que hay un estorbo ahí, ¿ya? O sea, una de las cosas importantes para que nuestro diálogo, nuestra oración surja efecto, es que no exista, no haya algo que nos separe de Dios en medio, ¿ya? ¿Y qué es lo que nos separa de Dios? El pecado, ¿ya? Que es todo lo que ofende a Dios y su santidad cuando hacemos una transgresión, cuando se viola alguna ley del Señor, ¿ya? Por ejemplo, la Biblia habla de que los diezmos son de Dios y a veces cuando se guardan los diezmos estamos haciendo una transgresión que nos conduce al pecado, ¿ya? Y, por ejemplo, ya algo más grave, que una persona siendo cristiano consulta a los muertos, eso ya es un tema de iniquidad. Dios detesta, ¿ya? Lo que es tema de idolatría, ¿ya? A veces pensamos que el tema de la idolatría cuando alguien le ora a alguna estatua, alguna imagen, pero hay personas que son idólatras al dinero o a su ego, ¿ya? Entonces hay transgresiones, hay pecados, hay iniquidades. Todas estas cosas las tenemos que apartar, pedirle perdón al Señor, apartarnos de ello. Nosotros deberíamos arrepentirnos todos los días,
Es como que nos bañamos todos los días, ¿ya? Tenemos que tener esta costumbre y esta relación. Siempre cuando hay que ir al Padre, ir en el nombre de Jesús, ir por medio de la sangre de Cristo, para que no exista estorbo, para que no haya estorbo en nuestras oraciones, entregarnos cada día al Señor para que el Señor haga su voluntad. Y yo creo que, y más que creer, es lo que establece la palabra, que tenemos que limpiarnos de toda impureza para que nuestras oraciones surjan efecto y para que el Padre nos pueda escuchar. Si hay cosas que nos apartan de Dios al medio, eso es un estorbo. Dios no nos va a responder, Dios no nos va a escuchar, vamos a perder el tiempo, pero si nos reconciliamos con Dios y nos reconciliamos con nuestro prójimo, prójimo es la persona próxima que está a nuestro lado, nuestra familia, ya nuestros hermanos en la fe, nuestros padres en la fe, ¿ya? O sea, tengamos una buena relación horizontal y vamos a tener una respuesta en el diálogo vertical, ¿ya? Así que yo les animo a que podamos tener un momento de oración devocional cada día, tener un momento para estar a solas con nuestro Dios, y vamos a ver cómo vamos a estar mantenidos espiritualmente y en nuestra alma. Vamos a forjar un carácter que el Señor está buscando.